Cada país cuenta con grandes inventores e innovadores que en sus tiempos mostraron al mundo sus creaciones que impactaron no solo a la sociedad de aquel momento, sino también a las futuras generaciones. Venezuela no es la excepción y a lo largo de su historia, algunas invenciones o creaciones vienen con el distintivo venezolano y algunas tal vez no las sabían. Para desentrañar cuáles son estas invenciones, presentamos 13 inventos o creaciones realizados por venezolanos. Antes de comenzar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y dejar tus impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, empezamos con una nueva entrega de Dossier Interactivo. Número 1. Bisturí de diamante. En la medicina han surgido avances que en sus tiempos fueron más allá y hoy en día se utilizan desde los rayos X, la penicilina, cirugías láser y por supuesto el bisturí. Son herramientas médicas que marcaron un paso importante dentro de las ciencias. En el bisturí nos detendremos, en especial con el de punta de diamante, ya que esta herramienta quirúrgica fue creada por el médico y científico zuliano Humberto Fernández Morán. El nativo de Concepción en la Cañada de Urdaneta, egresó de la ilustre Universidad del Zulia y llegó a ser ministro de Educación durante la dictadura perejimenista. Tras el fin de la dictadura, Fernández Morán trabajó en la Universidad de Chicago y en el proyecto Apolo de la NASA a finales de los 60. Posteriormente se radicaría en Estocolmo, Suecia, realizando trabajos en el área de criomicroscopía electrónica y en el desarrollo de helio líquido de los microscopios electrónicos. Con respecto a su invento, el bisturí de punta de diamante, que es útil para microcirugías como en la oftalmología, le valió el reconocimiento internacional y diversos galardones. La opinión personal mereció el Premio Nobel de Medicina en 1967. Asimismo, su invento ha sido empleado en otros campos como la astronomía para la extracción de material lunar o tejidos biológicos, hasta la orfebrería en la extracción de tramos nobles con otros materiales como la plata. Sin dudas, su invención dio un gran paso dentro de la cirugía contemporánea, resaltando el nombre de Venezuela en el campo científico. Número 2. Vacuna contra la lepra. Dentro de la rama científica han surgido eminencias como Humberto Fernández Morán y Baruch Benacerraf, el primer y hasta ahora único premio Nobel de Medicina para el país, pero también un notable científico como Jacinto Pomp. El científico de origen caraqueño fue reconocido por sus múltiples estudios sobre la lepra, leishmaniasis, micosis y oncocercosis, además de enfermedades tropicales. Tuvo especialidad en dermatología y en la década de los 40 trabajó como parte del equipo médico en el leprocomio de Cabo Blanco en el estado Vargas. Durante sus años en el leprocomio, trabajó incesantemente en la erradicación de la falsa creencia sobre el contagio de la lepra y su correcto abordamiento en el tratamiento. Posteriormente viajaría a otros países para especializarse en el tema y para los años 50 ascendió como jefe del departamento de dermatología del Hospital Vargas. En los años 70 fue delegado de la Organización Mundial de la Salud para Venezuela, gracias a sus trabajos de enfermedades tropicales, lepra y leishmaniasis. A finales del siglo XX, sus trabajos le condujeron a un amplio reconocimiento internacional, gracias al descubrimiento de la vacuna contra la enfermedad de Hansen o lepra. Su invención se basó en el cultivo de la bacteria Bacilo de Hansen para ser administrada junto con la vacuna BCG y tratar de manera efectiva la lepra. Esta vacuna fue creada en la década de los 80, lo que le valió la postulación del Premio Nobel de Medicina en 1988. Asimismo, centró sus esfuerzos para el tratamiento de la leishmaniasis, utilizando el mismo modelo de la vacuna contra la lepra, obteniendo grandes resultados con la curación de 94% de los pacientes vacunados. Su invención cerró progresivamente los leprosorios en el país, dejando un legado muy alto dentro del campo médico, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Número 3. Erequi. Cambiar una lámpara de techo sin subir con una escalera o una silla alta ya no es necesario, gracias a este dispositivo creado por un venezolano radicado desde hace algunos años en Inglaterra. Este mencionado dispositivo fue bautizado como Erequi y es tan práctica que no necesita subir una escalera o apagar la luz para realizar este menester. Con respecto al origen de la palabra Erequi,
proviene de un dialecto yanomami que, en palabras de su creador, Luis Rafael Arocha, significa separarse a partir de un origen común, y que contrasta bien con la utilidad de este aparato. El dispositivo consiste en una lámpara de pantalla que se coloca en el zócates, sin necesidad de una instalación eléctrica para cumplir con su uso. Su invención nació de la necesidad de tener una idea práctica basada en su propio testimonio, lo que conllevó a esta peculiar invención. Su propuesta compitió en el concurso Disney Show en Londres, siendo el ganador. En palabras del mismo Arocha, no se imaginó que su invento sería atractivo para el jurado, y sí, es bastante práctico y cómodo a la hora de utilizar. Número 4. Pinza de rincones. Desde el surgimiento del boom petrolero en las 2 primeras décadas del siglo XX, Venezuela pasó de ser netamente agrícola a petrolera, y eso conllevó transformaciones dentro de la modernización del país. Para ello se emplearon maquinarias, herramientas y recursos humanos para la extracción del oro negro, y surgió un invento útil para el impulso de la naciente industria petrolera del país. Ese invento fue la pinza de rincones, una herramienta diseñada por Rafael Rincones a finales del siglo XIX y que se empezó a utilizar a partir del surgimiento de la explotación petrolera. Tal como su nombre lo indica, la pinza se emplea para el agarre de piezas dentro de los pozos perforados por la entonces Compañía Petrolera del Táchira. Su primera exhibición fue en la Exposición de Caracas en 1883 y rápidamente tuvo gran notoriedad en la explotación petrolera. Por su parte, la pinza de rincones se considera el primer artefacto diseñado por un venezolano. Número 5. Orimulsión. La industria petrolera a través de la historia ha dejado grandes avances, siendo uno de ellos la elaboración de un combustible en base de petróleo que era empleado para las calderas en las centrales termoeléctricas del mundo. Este producto fue una marca registrada en conjunto por PDVSA y sus filiales como Lagoven, Intebev y Corpoven, en colaboración con la transnacional British Petroleum. Este tipo de combustible fósil se desarrolló a partir de 1988 y su nombre orimulsión radica de la palabra Orinoco y mulsión de la palabra emulsión. En ese mismo año se empezó a comercializar a cargo de la empresa filial de PDVSA bitúmenes de Orinoco o Vitor. De allí se expande a escala internacional, pero a precio de gallina flaca, ya que la ignorancia, o mejor dicho, la inocencia, fue aprovechada por grandes transnacionales que pagaban a precio de carbón este combustible de petróleo extra pesado. Sin embargo, este invento venezolano, en vez de ser un beneficio para el país, se convirtió en cierto modo en una explotación, pero sin grandes incentivos. A pesar de tener múltiples ventajas como su producción, que era simple, competía con otros combustibles y su elevada seguridad de transporte, era muy costoso para su producción. No fue hasta la llegada del gobierno de Hugo Chávez que los bitúmenes se dejaron de producir a través de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se prohibió la producción de combustibles extrapesados. De esta forma, Vitor cerró sus operaciones y con ello la producción de orimulsión en el año 2003. Número 6. Pimper-B. ¿Me creerías que un método más fácil para la comunicación en el sistema Braille fue creado por un venezolano? Pues bien, este moderno dispositivo fue diseñado por Alfredo Blanco, un inventor invidente venezolano que fue finalista de un concurso de innovadores de América. Blanco diseñó un lápiz electrónico que facilita la aplicación del sistema Braille en las personas invidentes, como escribir y trasladar información mediante conexión Bluetooth. A su vez, no solo este invento facilita la comunicación de las personas invidentes, sino también aquellos con algún grado de discapacidad visual, inclusive personas sin alteraciones visuales. De esta forma, traduce la escritura Braille a texto y sirve de comunicación más sencilla e innovadora. Número 7. Stippy. La informática nos permite comunicarnos, trabajar, divertirnos e investigar en cualquier área. Y para ellos, los dispositivos más empleados son las computadoras, los teléfonos inteligentes y, por supuesto, los portátiles o laptops. En este último, existe un dispositivo que evita el calentamiento de las computadoras portátiles y esa creación es de origen venezolano. El Stippy es un soporte diseñado para evitar el calentamiento de los dispositivos electrónicos con una superficie, lo cual acorta en cierto modo la vida útil de estos equipos. Y para ello, el emprendedor venezolano Enrique Col
y de un soporte, por más simple que parezca, que ayuda a alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos. Número 8. Pan de jamón. No solo en el mundo de las ciencias y tecnología ha surgido inventos netamente venezolanos. También el arte culinario, como el caso del pan de jamón, uno de los ricos acompañantes que no pueden faltar en el plato navideño. El pan de jamón tiene su origen a inicios del siglo XX en una panadería de Caracas llamada Ramela, cuyo propietario Gustavo Ramela elaboró el primer pan de jamón que solo contaba con este ingrediente como relleno. Tras la rápida aceptación de los caraqueños, diversas panaderías diseñaron su propio pan de jamón, donde se añadieron otros ingredientes como pasas y aceitunas, siendo el típico pan de jamón que se consume en las fiestas decembrinas. En la actualidad, el invento culinario de Ramela se ha ido innovando con la incorporación de otros ingredientes, lo que hace que este pan sea uno de los predilectos por los venezolanos en las festividades decembrinas. Número 9. Motor de aire. Y el ingenio venezolano se expande hacia otras ramas como la ingeniería, valiendo la redundancia. El siguiente dispositivo creado por la mente de un venezolano es el motor de aire, que sirve para impulsar vehículo o un generador eléctrico a través de energía limpia, como la extracción de energía térmica del ambiente, sin necesidad de combustible. Este invento fue patentado por el ingeniero eléctrico venezolano Luis Solórzano y es útil para la generación de energía eólica, recuperación de potencias en fábricas, aprovechamiento de aviones y en la reducción de contaminantes. Por su parte, su creación ha sido aplicada en otras ramas como la aeronáutica, ingeniería eléctrica y procesos industriales de mayor escala. Número 10. Harina pan. Todo el mundo en Venezuela conoce que la harina de maíz precocida, pan, es de origen venezolano. Pero para la comunidad extranjera, que es parte fundamental del canal, es menester del conocimiento que este empaque, que reposa en los anaqueles de tiendas o supermercados en algunas partes del mundo, es oriundo de nuestro país. La harina pan es de la marca Empresas Polar, pero no fue esta empresa quien creó este producto de los preferidos de los venezolanos, sino fue el ingeniero mecánico Luis Caballero Mejías en la década de los 50. La idea creativa de Caballero Mejías en la obtención de una harina precocida a través de mecánicas industrializadas nació en 1954 y rápidamente llegaron interesados en su invención, pero fue Polar, empresa familiar de los Mendoza, que tomaron la iniciativa propuesta por el ingeniero Caballero en la dirección del comercio del Ministerio de Fomento. Los Mendoza, encantados con la idea, le ofrecieron 275.000 bolívares de la época a Caballero y este aceptó, vendiendo la patente de la harina de masa de maíz deshidratada a Lorenzo Mendoza Fleury. Rápidamente se empezó a comercializar la harina y el éxito fue incuestionable, siendo una de las marcas reconocidas en el país. Lamentablemente, su creador original murió en 1959, sin saber que su producto iba a ser uno de los más consumidos en Venezuela y traspasaría fronteras. Número 11. Seal. Este invento es útil para la época de lluvias o la inclemencia del invierno. Lástima que en Venezuela solo existe una temporada de lluvia y sequía. Bueno, a excepción del estado Mérida, que puede presumir de vez en cuando de nieve. Dicho producto fue creado por dos hermanas venezolanas radicadas en Estados Unidos, llamadas Daniela y Michelle Troconis, que ha sido un invento para evitar que tus zapatos se dañen o se manchen durante la época de lluvias torrenciales. Este peculiar invento se les denomina protectores de zapatos Seal y diseñaron botines impermeables que absorben el líquido y son fáciles de utilizar, de lavar y muy a la moda. Por su parte, los protectores de zapatos se han expandido no solo en Estados Unidos, sino en algunas regiones de Europa y Asia, siendo un salvavidas cuando la inclemencia del clima llega por sorpresa. Número 12. Hallacas. Regresamos a la gastronomía y así como hablamos del pan de jamón, debemos mencionar a uno de los acompañantes del plato navideño que jamás debe faltar y es la hallaca, aunque para algunos países es un tamal. Bueno, la hallaca es algo más que un tamal y está compuesto de un relleno que puede ser variado dependiendo del gusto de cada quien, como puede ser carne de res, pollo, cerdo y hasta pescado, además de añadirle pasas, alcaparras, aceitunas y
dependiendo de cada región del país se le puede añadir garbanzos, huevos y otros ingredientes. La hallaca tiene su origen en la Venezuela colonial en la primera mitad del siglo XVIII, siendo descrita por primera vez por un misionero italiano que se radicó por 19 años en Venezuela, en las adyacencias del río Orinoco. De hecho, hasta personalidades históricas como Francisco de Miranda expresaron nostalgia por ese suculento platillo. Originalmente, la hallaca no era un plato netamente decembrino, sino que fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, que se empezó a tomar como tradición del plato navideño venezolano. Por otro lado, existe una variante similar a la venezolana y es la que se encuentra en Ecuador. Número 13. Arepa. Con este último invento sonará controversial, especialmente para los hermanos colombianos, pero lo siento, históricamente está comprobado que la arepa se originó en el oriente del país y sus creadores nativos fueron los indios cumanagotos, quienes se establecieron en la región centro y oriente de Venezuela. De hecho, el nombre arepa proviene del vocablo cumanagoto erepa, que significa maíz, y de allí, según cronistas, se mostraron los primeros indicios del platillo en la época precolombina. Posteriormente, como no había una división entre Colombia y Venezuela, no fue hasta la llegada de Colón y con ello el nombramiento de capitanías y provincias del Imperio Español que se hizo una división como Nueva Granada, actual Colombia y la Capitanía General de Venezuela. Tras la independencia de cada país, el plato se fue adaptando a las costumbres de las regiones, así como en el relleno, donde existen variantes como la de queso, jamón con queso, reina pepiada, carne mechada, pollo mechado, pernil, entre otras presentaciones. Por lo tanto, la arepa es de origen venezolano, y lo siento, no lo digo yo, pero lo dice la historia. Dinos en los comentarios si la arepa es colombiana o venezolana. Venezuela ha sido tierra de grandes hombres y mujeres que indistintamente de la época han surgido inventos que han traspasado las fronteras. Si te gustó el video, agradeceríamos tu me gusta con la manito, que lo compartieras y te suscribieras al canal. Con esto nos apoyarías un montón para seguir creando contenido alusivo a nuestro país. Síguenos en nuestros perfiles oficiales que se muestran a continuación y nuestra web de dossierinteractivo.com. En esta oportunidad saludamos a los siguientes suscriptores: Miguel Corobo, Augusto Querales, Ecocaritas CR, Oscar Eduardo Urriola Cedeño y Luisana Can. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dossier Interactivo.